cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el mundo. Un viaje desde sus misteriosos orígenes hasta hoy. La semilla de la mente artificial. Antes del término IA. Mucho antes de que se acuñara el término inteligencia artificial, filósofos griegos como Aristóteles sentaron las bases de la lógica formal, planteando sistemas que hoy podríamos considerar rudimentarios algoritmos. En el siglo XVII, Descartes y Leibniz soñaban con máquinas capaces de razonar. Pero no fue hasta el siglo XX cuando la matemática se convirtió en el lenguaje de estas ideas. Alan Turing también imaginó algo aún más ambicioso, una máquina universal capaz de simular cualquier proceso mental. ¿Fue Turing el verdadero padre de la IA? ¿O solo fue el primero en ver lo inevitable? 56. El nacimiento oficial de la inteligencia artificial. En 1956, razonamiento y resolución de problemas podían ser simulados por una máquina. Así nació oficialmente la inteligencia artificial. El optimismo era desbordante. Se creía que en una década tendríamos máquinas tan inteligentes como los humanos. Pero pronto la realidad técnica mostró su dureza. La falta de poder computacional, la escasez de datos y la complejidad del lenguaje humano demostraron que la mente humana no era tan fácil de replicar. Invierno de la inteligencia artificial. Sueños enfriados por la realidad. Entre los años 70 y principios de los 90 eran épocas donde las promesas no se cumplían. ¿Por qué fracasaron tantas expectativas? Porque subestimamos la complejidad del pensamiento humano. Porque no entendíamos que el contexto, la intuición y la ambigüedad son esenciales para la inteligencia. El Renacimiento. Cuando las máquinas aprendieron por sí solas. A finales de los 90 y principios del siglo XXI, la IA resurgió silenciosamente. El cambio clave fue el enfoque. En lugar de intentar programar la inteligencia directamente, se empezó a enseñar a las máquinas a aprender por experiencia. Esto se llamó Machine Learning. Ya no se trataba de decirle a la máquina cómo pensar, sino de alimentarla con datos y permitirle encontrar patrones por sí sola. Este giro cambió las reglas del juego, y cuando se combinó con la masiva cantidad de datos generados por Internet y los smartphones, la IA tuvo por fin el combustible que necesitaba para despegar. Big Data. El petróleo del siglo XXI. Cada clic, cada foto, cada búsqueda que hacemos deja un rastro. La humanidad comenzó a producir más datos por día de los que había generado en siglos anteriores. Las empresas más poderosas del mundo ya no eran petroleras, sino aquellas que dominaban los datos. Google, Amazon, Facebook. Estos datos fueron usados para entrenar modelos de IA cada vez más sofisticados. En lugar de simples programas, ahora teníamos sistemas capaces de reconocer rostros, traducir idiomas, recomendar películas e incluso anticiparse a nuestras decisiones. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si una IA puede conocernos mejor que nosotros mismos, ¿dónde queda nuestra libertad? La revolución de las redes neuronales profundas. En la última década, una técnica específica ha impulsado muchos de los avances más sorprendentes en IA, el Deep Learning. Inspirado en el cerebro humano, este enfoque utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas, capaces de aprender representaciones complejas de los datos. Fue este tipo de inteligencia artificial el que permitió que AlphaGo venciera al campeón mundial de Go, un juego considerado durante mucho tiempo demasiado complejo para una máquina. También permitió que los asistentes virtuales como Siri o Alexa entendieran y respondieran con fluidez. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con los modelos de lenguaje como GPT, capaces de generar texto coherente, escribir código, traducir idiomas y mucho más. La línea entre humano y máquina empezó a difuminarse. La IA generativa, la máquina que crea. Hoy hablamos de IA generativa, una rama que no solo analiza datos, sino que crea contenidos, textos, imágenes, música, videos, arte y hasta simulaciones completas de entornos.
Este tipo de IA es la que permite que hoy estés leyendo este artículo. Y también es la que puede escribir guiones, responder exámenes universitarios, redactar libros y diseñar personajes en videojuegos. Aquí cabe otra pregunta profunda. Si las máquinas pueden crear, ¿qué lugar nos queda como especie creativa? ¿Estamos presenciando el ocaso del pensamiento humano original o su transformación? El dilema ético. ¿Podemos controlar lo que hemos creado? Con el poder de la IA vino una responsabilidad que muchos no estaban preparados para asumir. Los algoritmos que seleccionan lo que vemos en redes sociales también influyen en nuestras opiniones, polarizan ideologías y pueden reforzar prejuicios. ¿Quién es responsable cuando una IA discrimina o se equivoca? ¿El programador, la empresa, el usuario? Más aún, ¿debemos permitir que una IA decida a quién contratar, a quién liberar bajo fianza o qué tratamientos médicos ofrecer? La ética de la IA ya no es una cuestión teórica, es una urgencia cotidiana. El futuro del trabajo. ¿Nos reemplazarán las máquinas? Desde la revolución industrial, la automatización ha sido vista con recelo. Pero ahora, no se trata solo de máquinas reemplazando fuerza física. La IA amenaza trabajos cognitivos, creativos y profesionales. Abogados, periodistas, traductores, diseñadores, incluso programadores, todos podrían verse afectados. Sin embargo, también surgen nuevas oportunidades, nuevos empleos, industrias y formas de trabajar. La gran pregunta es, ¿estamos preparando a las futuras generaciones para colaborar con IA o simplemente para competir con ella y perder? IA y conciencia. ¿Puede una máquina sentir? Hoy, los modelos más avanzados pueden simular una conversación tan bien que resulta difícil saber si hablamos con un humano o con un algoritmo. Pero, ¿significa esto que entienden lo que dicen? La mayoría de expertos coinciden en que la IA aún no posee conciencia. Pero, ¿y si algún día surge? ¿Y si una máquina afirma tener sentimientos? ¿Deberíamos creerle? Más allá de la ciencia, esto toca el corazón de lo que significa ser humano. Si una IA puede sentir dolor o alegría, ¿merece derechos? ¿Y qué dice eso de nosotros como especie? Una encrucijada histórica. Aliados o amos. La humanidad nunca ha enfrentado una herramienta tan poderosa como la IA. Puede curar enfermedades, resolver el cambio climático o crear sistemas educativos personalizados. Pero también puede desatar armas autónomas, vigilancia masiva o manipulación global. Estamos en un punto de inflexión. Lo que decidamos hoy determinará si la IA será nuestra mayor aliada o la última tecnología que inventamos. Conclusión. La historia de la inteligencia artificial no es solo la historia de la tecnología. Es la historia de cómo decidimos usar el conocimiento, de cómo nos vemos a nosotros mismos frente al espejo digital que hemos construido. La gran pregunta no es si la IA será inteligente. La verdadera pregunta es, ¿seremos nosotros lo suficientemente sabios para convivir con ella? Hemos recorrido un viaje desde las antiguas ideas filosóficas hasta las máquinas que hoy piensan, crean y aprenden por sí mismas. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, es un reflejo amplificado de nuestras decisiones, de nuestros valores y de nuestras sombras. Estamos entrando en una nueva era, una donde la creatividad, la empatía y la ética humana serán más valiosas que nunca, pero también una era donde el poder de decidir no siempre estará en nuestras manos. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué harás tú en este momento histórico? ¿Te prepararás? ¿Te adaptarás? ¿Liderarás? ¿O simplemente mirarás desde la barrera cómo el mundo cambia para siempre? Si este video te hizo pensar, si alguna pregunta te sacudió, suscríbete, porque aquí no solo hablamos de tecnología, hablamos del futuro que juntos estamos construyendo. Déjame en los comentarios. ¿Crees que la IA podrá superar alguna vez al ser humano en conciencia y moralidad? ¿O eso sigue siendo nuestro último refugio? Comparte este video con alguien que pueda interesarle.